Buenos días, Marta, buenos días, Marieta. Estamos aquí en Casa Club. Buenos días. Buenos días. Con Marieta, que es consejera de varias sociedades, pero sobre todo lo va a contar ella, que se va a presentar ella, es una profesional pionera en todos los temas digitales en España. Entonces nos va a contar un poco cómo ha llegado aquí. Siéntate. Hola, soy Marieta del Rivero. Llevo más de 25 años dedicada al mundo de la tecnología, la digitalización, el consumidor. He trabajado en muchas compañías y he contribuido al éxito de la construcción de muchas marcas, como por ejemplo en Amena, donde tuve el placer de participar en el lanzamiento del tercer operador en España, un Game Challenger. He trabajado también para una compañía emblemática como fue Nokia, siendo CEO para España y Portugal, y también siendo miembro, por ejemplo, de su Consejo Global de Marca y de su Comité de Retribuciones. He trabajado para Telefónica, un claro exponente de compañía española con proyección internacional y muy innovadora, en donde también tuve el placer de contribuir como director mundial de marketing y como responsable del área de transformación digital de negocios. Y en la actualidad estoy dedicada y enfocada dentro de este mundo de tecnología y marketing como Senior Advisor para Ericsson, como miembro del Consejo Asesor de una compañía de transformación digital, Roca Salvatella, y también como parte del Consejo de Medimobile, la primera agencia de IoT en España. Espectacular. Espectacular. Yo creo que de las personas que estamos entrevistando, ella es la que lleva más años en este mundo, la verdad. Muy interesante. Muy interesante. Muchas gracias. La verdad es que son temas que me apasionan, ¿no? Desde hace ya muchos años, uno de mis focos y de mis objetivos ha sido traducir la tecnología para que el consumidor y para que los clientes lo puedan entender y lo puedan disfrutar, ¿no? Aprovechando esto que comentas, ¿qué es para ti digitalización? Vamos a trasladarnos ese concepto, que seguro que es muy interesante. Bueno, pues para mí creo que es el principio de la cuarta revolución industrial, ¿no? Estamos en los inicios de un momento en donde confluyen dos revoluciones, una la del conocimiento y otra revolución de base industrial. Es como si me pongo este ejemplo, ¿no? Como si la imprenta de Gutenberg y la máquina de vapor hubieran aparecido en el mismo momento, ¿no? Sí, sí, es un momento en donde estamos asistiendo a un cambio exponencial. Ya no estábamos acostumbrados a cambios lineales y ahora el impacto de estos avances es totalmente exponencial y está transformando pues, todas las industrias, ¿no? A todos los niveles, está transformando los modelos de negocio, está transformando la forma de entender cómo las empresas pueden adaptarse a este nuevo mundo y está transformando nuestra visión del mundo, ¿no? Dentro del desempeño de tus funciones a lo largo de las distintas posiciones que has ido teniendo estos años y en los últimos 5 años, ¿cómo nos puedes decir que ha afectado a tu propio trabajo de forma directa el tema de la digitalización? Bueno, pues la verdad es que, como comentaba antes, estamos asistiendo a un cambio en la forma de liderar, en la forma de gobernar, en la forma de dirigir las compañías y toda esta revolución digital que estamos viviendo, pues a mí me ha afectado desde el punto de vista de estar mucho más atenta a todo lo que es la reputación online, las redes sociales. Estamos en un mundo en donde por las autopistas fluyen a una velocidad de vértigo las informaciones, donde tienes que estar tremendamente al día, ¿no? De todo lo que está ocurriendo y donde ese concepto de digital first y real time es always on, un momento en donde los planes estratégicos que deben seguir siendo a 5 años los tienes que revisar cada vez más a corto plazo, ¿no? Para asegurar que las fuerzas del mercado no han cambiado las hipótesis, ¿no? Desde donde partiste para definir el futuro de tu compañía, ¿no?
Marieta, llevando la vista otra vez a esos 5 últimos años, ¿no? Y centrándote más en posiciones ejecutivas, ¿no? Sí. Y menos de consejo de gobierno, ¿cómo ha afectado? ¿Cómo has visto tú que ha afectado a las posiciones? Quiero decir, no solo las que existen, sino las que han desaparecido y las que se han transformado. Pues ha afectado desde diferentes puntos de vista, ¿no? El primero, podríamos decir, desde lo que es la propia organización y su organigrama, ¿no? Nuevas posiciones, nuevos puestos que antes no existían, han aparecido en los organigramas, yo creo que de casi todas las compañías, ¿no? Puestos como el Chief Innovation Officer, el Chief Data Officer, el Venture Capital Coordinator, muy importante para beber de la innovación, puestos como el Business Intelligence, como el Data Science Analista, puestos nuevos que responden a esa necesidad de las empresas adaptarse a ese nuevo entorno, ¿no? También creo que ha afectado al papel del tradicional departamento de IT y su forma de trabajar dentro de la compañía, ¿no? Ya han pasado los tiempos en donde el departamento de IT trabajaba alrededor de la tecnología y ahora trabajan alrededor de las áreas de negocio, ¿no? Y yo creo que eso es un cambio también importante. Por otro lado, yo creo que todo lo que es introducir talento digital en todas las capas de la compañía también es una realidad y también es muy importante, es decir, que en las áreas de marketing, en las áreas de legal, en recursos humanos, en la introducción de personas que entienden de lo que es la digitalización también ha sido común e importante. Y luego, algo que se habla poco, pero que para mí es la esencia de todo esto, que es la transformación cultural, ¿no? La transformación de esa cultura hacia un digital first, en donde ya ha dejado de tener sentido los silos y los departamentos verticales, donde las compañías tienen que trabajar en modo transversal y alrededor del cliente, en donde es importantísimo trabajar por proyectos y donde también es importante una nueva cultura mucho más emprendedora, mucho más orientada a la ejecución. Y esa transformación cultural para mí es un poco el origen y por donde deberían empezar las compañías con todo este proceso, ¿no?, de adaptación. Has hablado de cultura, has hablado de todos los cambios que están habiendo en las distintas compañías. Vamos a hablar ahora, si te parece, de competencias, más un poco llevado a la parte de los ejecutivos y mirando un poco al futuro y ya el futuro que ya está aquí, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que tú consideras básicas y necesarias para cualquier ejecutivo que ya esté trabajando hoy y que vaya a trabajar? Sí. Las más necesarias. Bueno, yo creo que hay competencias imprescindibles, ¿no? Que si quieres tener éxito debes tener, aprender. La primera competencia yo creo que es ser capaz de anticiparte y de tener visión para identificar esos nuevos modelos de negocio. Hay que tener una mentalidad mucho más orientada al emprendimiento. Hay que saber aceptar el fracaso y incluso reconocer el fracaso para que los empleados no tengan miedo, ¿no?, a la innovación y a hacer cosas nuevas. Hay que ser mucho más flexible, hay que saber trabajar con equipos virtuales, ya se ha terminado la etapa de estos son mis recursos y estos son mis presupuestos, y hay que tener una mentalidad mucho más creativa, hay que fomentar la curiosidad, que es la base y la esencia, ¿no?, de todo este mundo que estamos viviendo, y hay que promover, y ahí los líderes, y eso tiene que suceder de arriba abajo, las actitudes colaborativas, ¿no?, en donde al final el fin último es el cliente, y ese debe ser nuestro objetivo, pero hay que promover entornos en donde se trabaja en equipo y donde los intereses globales de la compañía predominen sobre los intereses particulares. ¿Y qué recomendaciones harías al mundo de la educación? Cuando hablamos de educación es tanto colegio como universidad,
Sí. Has comentado antes el tema de la curiosidad, ¿no? Que es un tema que hace pensar, ¿no? También. Sí. ¿Qué recomendarías como cambios en España? Pues yo creo que la educación es un pilar básico, ¿no?, de todo esto que estamos hablando. Pues tendría varias recomendaciones. Uno, hay un proyecto que está relacionado principalmente con las carreras de primaria y secundaria y que tiene que ver con fomentar el emprendimiento tecnológico, ¿no? Se llama Technovation, está apoyado por la UNESCO y por la ONU Mujeres. Es un proyecto que funciona ya en 78 países en el mundo y en donde el objetivo es fomentar el interés y la curiosidad desde los años de primaria. En este caso está orientado a niñas, pero podría ser perfectamente aplicado también a niños. Y el objetivo es explicar mediante las áreas de tecnología, esa asignatura en donde yo creo que también en primaria debe ser una de las importantes, explicarles para qué sirven carreras técnicas como las ingenierías, como las matemáticas, como el computer science, para romper precisamente esa brecha y ese gap que hay ahora mismo en carreras técnicas, y despertar esa curiosidad desde pequeños. Yo creo que es importante, ¿no? El otro día mi hija tiene 17 años y iba a empezar una carrera y estábamos viendo alternativas, ¿no? Y la verdad es que viví en primera persona ese momento en donde, claro, con la falta de información, ella no sabía para qué podía servir en una organización como el área de Instituto de Empresa, en la carrera de diseño, ¿no? Y me decía, mamá, pero estudiar Customer Experience, ¿para qué sirve? Y yo le ponía ejemplos, ¿no? Digo, bueno, pues para crear en una compañía una experiencia de cliente consistente a través de todas las interacciones del cliente con tu compañía. ¿Para qué sirve el Design Thinking? Claro, al final ellos necesitan poder tangibilizar para qué sirven esos estudios, ¿no? A nivel de universitario, a mí me gusta mucho el proyecto de Team Labs, que me imagino que conoceréis, que viene y se inspira en la experiencia en Finlandia del Team Academy. Es una experiencia tremendamente disruptiva e innovadora. De hecho es una universidad sin aulas, donde tienes entrenadores, no tienes profesores, y donde el objetivo es formarte en liderazgo, en emprendimiento y en innovación. Y es una carrera de 4 años, que la verdad es que es tremendamente interesante porque yo creo que trabaja, además es 100% práctica, 100% real. Empiezas tu primer año, tienes que haber montado una compañía y que dé beneficios, fomenta el trabajo en equipo y es una experiencia que a mí me parece muy diferente, pero también muy adaptada a lo que va a ser el futuro, ¿no? Tienen también cursos de 2 días que los llaman Team Labs y que consisten en poder aprender lo que es Design Thinking, por ejemplo, o lo que es plataformas digitales, y la verdad es que son experiencias... ¿Podemos apuntarnos a la carrera? Sí. Yo me voy a apuntar a alguno de los cursos, porque son esos días, nos encantará. Sí, y la verdad es que sí, hay un portfolio de temas muy interesantes, ¿no? Y con profesores además de universidades también, no solamente españolas, también americanas, y es bastante diverso y es una forma diferente de preparar a nuestros millennials, o a los futuros generación X, bueno, X no, Touch, perdón, para este mundo, ¿no? Marta, te he dicho que recomendaciones sobre el tema, pues hablando de recomendaciones, cojo el hilo de Marta, nos encantaría que nos dijeses libros interesantes. Creo que tú acabas de escribir un libro, pues háblanos un poco de lecturas interesantes en estos temas y nos encantará que nos comentes tu reciente libro en Smart Cities. Sí, es lo primero que tienes que contar. Bueno, pues voy a ser un poco egoísta en este caso y lo primero voy a hablar de mi libro. Claro que sí.
Y mi libro se llama Smart Cities, una visión para el ciudadano. Lo publiqué pues hace ya casi un mes y trata de cómo la confluencia, por un lado, de la transformación digital y también los retos que trae toda la creciente urbanización en las ciudades, ¿no? La limitación de los recursos naturales, la energía, el agua, ese planeta, ¿no? Que tenemos que cuidar, y también la combinación de todos los cambios sociales con un consumidor hiperconectado que quiere ser parte de esta revolución y que está ya en unos niveles de digitalización importantes, pues ver cómo las ciudades deberían transformar sus servicios diarios y cotidianos para que efectivamente estos retos se conviertan en oportunidad, ¿no? Es un libro para no tecnólogos y lo que persigue es alimentar ese primer nivel de curiosidad de una audiencia masiva, de una audiencia de personas que no entienden de tecnología, pero sí deben entender de los beneficios que todos estos cambios va a suponer. Yo me he leído una parte importante del libro, sí, y es muy fácil de leer. O sea, es muy conceptual y sí, entonces es muy entretenido, no es nada pesado. Además, como tiene muchas imágenes, sí, pues me parece que ayuda un montón a ver lo que estás queriendo expresar. Sí. Sí. La verdad es que el feedback mayoritario de mis lectores es que es muy fácil de leer, muy fácil. Y que el tema de buscar ejemplos, ¿no? Que ha sido otro de mis objetivos, el poner ejemplos reales con muchas imágenes, también para confirmar que esto es una realidad. Es decir, en todos estos temas se habla mucho de futuro, ¿no? Pero realmente hoy ya podemos disfrutar de miles de servicios que están a nuestra disposición y que lo que nos falta precisamente es esa ayuda, ¿no? Para poder descubrirlos, ¿no? Yo creo que una de las barreras también que el libro pretende reducir es ese miedo a la innovación que se está creando hoy, ¿no? Con todo este tema de la transformación digital, ¿no? Que se van a perder empleos, que lo de que un robot le pueda recordar a tu padre a qué hora se tiene que tomar las pastillas parece como algo negativo. Y el libro también persigue el buscar esa parte positiva y esos beneficios, ¿no? Y romper ese miedo a la innovación, sino al revés, ¿no? Considerar fans las ventajas. Y luego, bueno, pues otros libros que a mí me han ayudado, ¿no? A descubrir y aprender, ¿no? De todo este mundo es Exponential Organizations, que es un libro hecho por los fundadores de Singularity, esa universidad tan interesante y tan innovadora y disruptiva. Ese libro para mí es de obligada lectura. Hay otro libro que me gusta mucho que se llama Essentials, en donde se habla de una forma bastante interesante de cómo los líderes tenemos que hacer reflexiones sobre las prioridades de nuestras vidas y cómo aprender a saber discernir, ¿no? Y identificar lo que es esencial de lo que no lo es. Y otro libro que me ha gustado mucho es Give and Take, de Adam Grant. Yo me considero una giver y es un libro que me ha ayudado también a ponerle nombre a las cosas, ¿no? Y la verdad es que es bastante motivador y yo creo que también ayuda a que las personas, a que los directivos, ¿no? Los que tenemos esa responsabilidad en nuestras manos, pues también sepamos apostar por el largo plazo y por ayudar a los demás, ¿no? Muy interesante. Muy interesante. Marieta, no hemos tocado el tema jurídico, tema interesante, ¿no? Los acontecimientos van por delante de las normas. Sí. Tanto en el sentido estrictamente jurídico y también en el aspecto laboral, ¿no? Sí, están ocurriendo cosas diferentes y la manera de contratar está cambiando. Sí. ¿Nos das tu punto de vista respecto a estos dos temas?
Sí, la verdad es que otro de los retos, ¿no?, a los que nos enfrentamos sí, es el cambio constante, ¿no? Pero tenemos aquellas compañías y aquellas personas, ¿no?, que no sean capaces de adaptarse al cambio permanente, no van a tener éxito, ¿no? Y es una actitud ante el cambio que debemos desarrollar y trabajar, ¿no? En el mundo que estamos viviendo, pues todos los aspectos legales, pues por ejemplo con el coche conectado, ¿no?, en donde la tecnología está. Yo estuve hace 3 años en Mountain View con José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica, entonces era mi jefe, y probamos el coche conectado con los señores de Google, y lo cierto es que hablábamos con ellos y nos decían: ahora todo lo que queda más complicado por solucionar son los temas legales, los temas, claro, de responsabilidades. Claro. Hay un accidente, ¿de quién es la culpa? Del coche, de la persona, del proveedor de la tecnología. Bueno, es un mundo, yo diría, resbaladizo y frágil, en donde tenemos que saber buscar el equilibrio, ¿no? Porque es verdad que todo esto puede ser un freno, ¿no?, para la innovación. Respecto al tema regulatorio, yo creo que en el corto plazo, y hablando del tema de empleos y los robots, ¿no?, sustituyendo a personas, hay mucho debate y está muy de moda, ¿no? Bill Gates hacía unas afirmaciones hace poco diciendo que los robots deberían fiscalmente contribuir para que aquellos trabajos a los que han sustituido a las arcas fiscales de los estados, ¿no? Y luego también hay una iniciativa en el Parlamento Europeo que tiene que ver con todo esto, ¿no? Pero realmente en función de qué se van a pagar esos impuestos, porque los robots, hasta donde yo sé, ni utilizan los servicios de educación, ni utilizan los servicios de salud, ni van a disfrutar de pensiones, nosotros tampoco, pero bueno. Pero lo cierto es que hay todo un debate sobre el tema, ¿no? Para mí, al final, creo que sería un error regular a corto plazo todo esto, porque sería un freno a la innovación. Al final, los que pagarían los impuestos serían las empresas, y esas empresas tendrían menos recursos para contratar más personas, con lo cual al final yo creo que los trabajadores serían los penalizados con todo este tipo de medidas regulatorias, ¿no? Desempleo. Mucha gente, es una palabra que hay que tratar, sí, porque mucha gente tiene miedo a la innovación precisamente desde ese punto de vista, ¿no? De que estás hablando de los robots, y esto es lo que me ha hecho hacerte esta pregunta, ¿no? Sí. Y es, los robots van a sustituir sobre todo las posiciones de profesionales que hacían tareas un poco más mecánicas, ¿no? Y ahora ya con todo el tema de los algoritmos, design thinking, no se sabe muy bien esto cómo va a acabar. Entonces, ¿cómo ves tú que el desempleo, qué va a pasar con las bolsas de desempleo que realmente se crean? Sí. Pues bueno, aquí está, yo creo, el tema del vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? Sí. Es verdad que hay una visión muy negativa hacia la generación de desempleo con todo el tema de la automatización de las profesiones, ¿no? Según la OCDE, el otro día leía que el 9% de los empleos iban a desaparecer fruto de la digitalización, ¿no? Lo cierto es que, desde mi punto de vista, yo creo que sí van a desaparecer empleos que hoy conocemos hoy. Probablemente las capas más afectadas sean los white collars, pero también es cierto que hay una oportunidad porque van a surgir nuevas profesiones, van a surgir nuevos puestos de trabajo para los cuales las personas y las empresas debemos adaptarnos, debemos aprender y debemos prepararnos para poder asumir esas nuevas profesiones, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues yo creo que la visión negativa se debe transformar en algo positivo, ¿no? Porque siendo cierto que todavía también el sentido de la rentabilidad
seguirá primando. Y os pongo un ejemplo: Nissan, por ejemplo, en Japón utiliza para sus fábricas robots. Sin embargo, en la India, donde el coste laboral es mucho más competitivo, sigue utilizando personas, ¿no? Es decir, yo creo que el cambio va a ser transitorio y no va a ser ni blanco ni negro, ¿no? Sí. El otro día leía yo en un informe de World Economic Forum que hay dados, Sí. que hay puestos de gente que se van a transformar, pues que cosas que hacían que eran interesantes, pero que ahora ya no hay ese tipo de necesidades, pues esas personas, como piensan en tal, están haciendo muchos trabajos de temas sociales, que hace mucha falta. Pues gente que se prejubila, pero que entonces están ayudando en hospitales públicos, en Estados Unidos. Sí, eso es una Me parece muy tendencia, ¿no? interesante, Sí. en toda la parte social. O sea, yo creo que muchas de esas posiciones van a ir mucho a la parte social, Sí, que se necesita muchísima gente. sí, sí, sin duda. Y además yo creo que en el mundo en el que vivimos, en donde no solamente la parte social orientada a los menos favorecidos, sino Los también, mayores. claro, el Aquí hablaban de los mayores, de la población. Claro, el envejecimiento de la población sin duda hace que muchas nuevas profesiones, también muy ayudadas por la tecnología, Sí. pues se vayan a orientar a dar servicio Sí, sí. a esas personas mayores que necesitan asistencia y otro tipo, sí. Y ahí hay avances muy importantes en el mundo de la salud, por ejemplo. Sanitas tiene una experiencia Es parte de este proyecto, de sí. medicina muy Sí, interesante. Sí. Y hay experiencias muy interesantes orientadas a esas personas mayores, ¿no? Marieta, ¿qué te gustaría añadir a esta conversación que acabamos de tener, que no te habíamos preguntado y que consideres que es interesante? Bueno, pues me gustaría añadir un mensaje positivo y optimista hacia todo este apasionante momento, ¿no?, que estamos viviendo. Un mensaje de reinventarse, de renovarse, de desaprender. Creo que una de las asignaturas pendientes que a veces tenemos es desaprender cosas que hemos aprendido, ¿no? Y la verdad es que no es fácil, pero hay que hacerlo. Y un mensaje de que hay que adaptarse al cambio y que hay que ir deprisa, pero también hay que saber dónde ir, ¿no? Creo que el tema de que ir rápido y la velocidad lo llevamos todos, ¿no? Ahora mismo en la sangre, pero tan importante como ir deprisa es ir en la buena dirección, ¿no? Me gusta mucho eso que dices, porque yo normalmente en mi trabajo siempre digo, lo primero que hay que hacer es parar y pensar. Y luego ya se trata. Es que es verdad. Bueno, un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Pues muchas gracias a vosotras. Estás muy liana. Muchísimas gracias. Un placer Acordaros, contribuir a esta obra. libro Smart Cities.